Abra sus Biblias al libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y versículo 12. El apóstol Pablo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. El deseo del apóstol Pablo es que los cristianos en Filipos se ocuparan de su salvación. Todos nosotros debemos analizar esta palabra, ocupaos. Es una forma enfática que enfatiza trabajar, producir o llevar a cabo. Ocupaos. Procurar llevar a cabo alguna obra para vuestra salvación, dice. Que se refiere especialmente a quedar libres de contiendas y vanaglorias. Los cristianos deberíamos estar interesados en dedicarnos a nuestra salvación con temor, como en el caso de Noé. Si vemos en el libro de los Hebreos capítulo 11 y versículo 7, nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé actuó con reverencia. El temor a Dios puede calificarse como reverencia y reconocimiento de la majestad, el poder y la santidad de Dios. O sea, un respeto filial. Es este temor el que Dios pide de nosotros. Sabemos que el temor ayuda o nos ayuda a andar rectamente. Porque en Hechos capítulo 9, versículo 31 nos dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Había temor y había temblor. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho amor y temblor. Cuando nos dedicamos a nuestra salvación, cuando cada uno de nosotros mostramos en nuestras vidas estas cualidades que Pablo nos habla en el libro a los Filipenses. Sigamos leyendo el versículo 2 de Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Y leeremos hasta el versículo 11. El apóstol Pablo dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nosotros trabajamos en nuestra salvación cuando somos del mismo sentir. El versículo 2 nos dice que sean unánimes sintiendo una misma cosa. Pablo desea que los cristianos en Filipo sean de un mismo sentir, pero para esto, dentro de la iglesia local, debe respetarse la cabeza, que es Cristo. Y de esta manera, todos seremos de un mismo sentir, hablaremos todos una misma cosa. Para evitar la división en la iglesia, debemos observar muy bien lo que hablamos. Tenemos que hablar la misma doctrina, tenemos que hablar el mismo evangelio. Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 17 nos dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El apóstol Pablo enseñaba el mismo evangelio, la misma doctrina, a donde quiera que él iba. Aquí mismo en Primera de Corintios capítulo 7 y versículo 17 nos dice: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. No en una iglesia ordenaba una cosa y en otra iglesia ordenaba otra, sino en todas las iglesias él predicaba el mismo evangelio. ¿Por qué? Porque en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 36 nos dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Nuestro evangelio es uno, el evangelio de Cristo. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Sabemos bien que el evangelio ha sido escrito, que Pablo lo presentaba de una sola manera a todos. Seremos también de un mismo sentir cuando tengamos la mente de Cristo, cuando pensemos como Él. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 16 nos dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es posible tener una misma mente también cuando todos tenemos una misma regla a seguir. Gálatas capítulo 6 versículo 16 nos dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea en ellos y al Israel de Dios. Podremos nosotros tener una misma mente y retener las formas sanas de doctrina. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 13 nos dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y amor que es en Cristo Jesús. La exhortación de Pablo: una mente y un mismo parecer.
Y es la misma exhortación la que Pablo les da a los romanos, en Romanos capítulo 12, versículo 16, donde les dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Trabajaremos en nuestra salvación también cuando conservamos el mismo amor. En Filipenses capítulo 2, versículo 2 nos lo dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Este amor que hemos aprendido de Dios, ya que Dios es amor. Nos lo dice en Primera de Juan capítulo 4 y versículo 8. Dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Los cristianos debemos todos conservar un mismo amor. Por supuesto, el amor agape, el de buena voluntad. Libro de Juan capítulo 13, versículo 34 y 35 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. En Primera de Juan capítulo 4, versículo 11 y 12, dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a los otros, permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Jesucristo vivirá en nosotros y nosotros nos amamos unos a los otros. El apóstol Pablo también demostró mucho amor para los hermanos. Porque en Filipenses capítulo 1 y versículo 8, Pablo dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. El deseo de Pablo que el amor creciera en medio de sus hermanos. Es mandamiento el mostrar amor a los hermanos. Y lo vuelvo a repetir: es un mandamiento mostrar amor a nuestros hermanos. Pero también trabajamos en nuestra salvación cuando nos dedicamos a un mismo propósito. Nos dedicaremos a un mismo propósito en la iglesia cuando tengamos una misma mente, la mente de Cristo y la del Padre, porque ellos eran uno. Y aunque son dos personalidades distintas en la deidad, siguen siendo uno. ¿Cómo sabemos esto? Juan nos lo dice en el libro de Juan capítulo 10 y versículo 30. Y dice así: yo y el Padre somos uno. Por supuesto, son uno en espíritu, son uno en propósito, son uno en voluntad, en gloria, en amor y en atributos espirituales. Y nosotros, cuando tengamos un mismo corazón,
como la iglesia primitiva, enfatizaremos la unidad espiritual, amándonos unos a otros y trabajando juntos con un corazón y un propósito. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32. Hechos capítulo 4, versículo 32. Nos dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este era el objetivo de Pablo, el objetivo de que todos fuéramos iguales. Pero para esto debe existir la cooperación entre todos nosotros, ya que todos somos un cuerpo. Romanos 12, capítulo 12, versículo 5. Romanos capítulo 12, versículo 5 nos dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Formamos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y recordemos que debemos tener un mismo propósito. Y este es el propósito de Dios y de Cristo: la salvación del hombre. Como cristianos tenemos muchos ejemplos, pero tenemos el ejemplo de Timoteo para dedicarnos a un mismo propósito en la congregación, en cuanto a las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Este siguió el propósito de Pablo, siguiendo la doctrina y la conducta de la fe que le fue enseñada. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 10. Pablo le dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Timoteo es un ejemplo para ti y para mí. También trabajaremos en nuestra salvación cuando no hacemos nada por egoísmo o vanagloria, que no hacemos nada para enaltecernos. Todo lo que hagamos en la iglesia del Señor no lo debemos hacer por egoísmo, no lo debemos hacer por vanagloria, porque estos o estas son obras de la carne. Vanagloria es usada en el libro de los Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Dice: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Vanagloria, vano, vacío. Una gloria vana y vacía. La ambición puede arruinar una iglesia. Muchos cristianos son vanagloriosos en sí mismos. Viven en la iglesia para dar una buena impresión a los demás o para satisfacerse ellos mismos. Pero todo lo que hagamos lo deberíamos hacer para el Señor y no para los hombres, no para nosotros tampoco. Libro de los Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24.
Versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La vanagloria es pecado. Algo que debemos siempre de tener en mente, hermanos amados en el Señor, es que nadie debe jactarse ante Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 29 al 31. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 29 al 31. Nos dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor y no en sí mismo. Trabajaremos en nuestra salvación cuando mostramos una actitud humilde. Dios está interesado que en su pueblo mostremos una actitud humilde para con Él y para con nuestros hermanos. En otras palabras, nuestro servicio a Dios debe ser con toda humildad. Dios está interesado que nos revistamos de Él. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 5. Nos dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestíos de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia de Dios estará con aquel que es humilde. Mismo Pablo mostró una actitud de humildad ante Cristo en obediencia. Él mostró sumisión cuando iba en camino a Damasco. Si vamos al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo del 4 al 6, libro de los Hechos, capítulo 9, versículo del 4 al 6, leemos la historia de Pablo, yendo hacia Damasco, donde dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo obedeció esta ordenanza en su misión. Pablo no solamente enseñó humildad aquí, sino también se humilló ante los corintios. Segunda de Corintios capítulo 10 y versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 10 y versículo 1. Pablo vuelve a decir, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, mostrando humildad entre los hermanos. Y Pablo aprendió esta humildad de Cristo. Sabemos que Cristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo el Señor exhortándonos a ser humildes. Los cristianos no deberíamos aprender del mundo la altivez. Más bien deberíamos asociarnos entre los humildes en la iglesia. Humillémonos ante el Señor. Libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 10. Santiago, capítulo 4 y versículo 10. Nos dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Recordemos bien que nuestra humildad se muestra a través de nuestro servicio al Señor, a través de nuestro servicio a los hermanos en la fe. Trabajamos en nuestra salvación cuando consideramos a los hermanos superiores a nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 4, tema que ya leímos, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El apóstol Pablo desea que en la iglesia del Señor exista la consideración los unos para con los otros. En la carta a los Hebreos capítulo 10 y versículo 24, Hebreos capítulo 10 y versículo 24 nos dice: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Creo, hermanos, que de esto depende que cada uno de nosotros podamos mirar a los hermanos como superiores que a uno mismo. Cuando en la iglesia nosotros ponemos el bienestar de nuestros hermanos primero que el nuestro, estamos mirando a nuestros hermanos como superiores que a nosotros mismos y mostramos el verdadero afecto de hermano, aquel afecto que Pablo nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 8. Ese afecto que sentía él por los hermanos. Veamos lo que dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Tanto así llegaba el amor a los hermanos de parte de Pablo. Dios no desea que en su iglesia exista el egoísmo, que no pensemos solo en nuestro bienestar, sino en el bienestar de los otros. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 14 al 15. Cuando Pablo se preparaba para su tercer viaje, Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 14 y 15. Les dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. Pablo estaba dispuesto a sacrificar aún lo suyo y su cuerpo por el bienestar de sus hermanos. El apóstol Pablo buscaba el bienestar de las almas, y sus conversos deseaba que ellos fueran fieles, que todos fueran fieles al Señor. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 33. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 33.
Pablo nos dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. En conclusión de esta lección, haremos esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos estamos ocupando de nuestra salvación? ¿Cuántos tenemos el interés de ocuparnos de aquella salvación? ¿Cuántos somos de un mismo sentir? ¿Cuántos conservamos el mismo amor? ¿Y cuántos nos dedicamos a un mismo propósito? Recordemos, el propósito es la salvación. En un mismo sentir, en un mismo amor y en un mismo propósito. ¿Cuántos de nosotros no hacemos nada por egoísmo y vanagloria? ¿Cuántos tenemos el egoísmo y la vanagloria en nuestras mentes y no hacemos nada? ¿Y cuántos de nosotros mostramos una actitud humilde, así como Jesús, así como Timoteo, así como Pablo, que inclusive les ofrecía su vida y todo lo que él poseía? ¿Cuántos de nosotros nos consideramos superiores a nosotros mismos, llenos de vanagloria y no hacemos nada? La lección: ocupaos de vuestra salvación. Trabajar, producir, llevar a cabo, se refiere especialmente a quedar libres de contiendas y vanagloria, de librarnos de las manos de Satanás, de acercarnos más a Jesús. Sabemos que Jesús está con nosotros cuando nosotros estamos con Él. El apóstol Pablo, deseando que los cristianos en Filipos se ocuparan de su salvación, ese es el mismo propósito de Pablo hacia nosotros. Ocupémonos de nuestra salvación, trabajando y produciendo y llevando la escritura a otros, llevando a cabo la obra para poder tener esa salvación. Pensemos en esta lección, examinémonos un poco. ¿Has oído la palabra el día de hoy? ¿Te debes ocupar de tu salvación? Si aún no has sido bautizado, la has oído el día de hoy. Si crees en Jesucristo, pasa al frente que estamos listos para ayudarte. Confiesa su nombre delante de nosotros, delante de los hombres, y Él te confesará delante de su Padre. Si ya has oído la palabra y ya has decidido obedecer, pasa al frente mientras cantamos el himno de invitación.